Es un gusto en el día de hoy encontrarnos para hablar sobre la importancia del procedimiento e identificación de células en el frotis de sangre periférica. Soy Marta Patricia Izaza, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con especialización en docencia universitaria de la Universidad del Rosario, especialización en gerencia en salud ocupacional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y especialización en gerencia en salud de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la prueba reina en el diagnóstico de las enfermedades hematológicas. Un frotis de sangre periférica nos precisa e informa las alteraciones morfológicas de las células sanguíneas. Es muy importante para poder correlacionar, conocer la historia clínica, la historia familiar, social del paciente. Los equipos nos entregan unos resultados que son precisos, unos parámetros que necesitamos relacionarlos con los observados microscópicamente. Esta integración de los resultados microscópicos con los del equipo nos va a permitir brindar un diagnóstico fidedigno útil en el monitoreo y tratamiento de diferentes patologías. La Asociación Médica Americana, el Colegio Americano de Patólogos, acogidos por el Ministerio de Protección Social de Colombia, ha organizado los cuadros hemáticos en 6 tipos. Recordemos que los cuadros hemáticos se pueden trabajar con sangre extraída por función capilar o sangre anticoagulada. El mejor anticoagulante y que nos permite diferenciar la morfología celular es el hepta. El citrato de sodio lo podemos utilizar, pero cuando vemos en el extendido plaquetas agregadas por terapia realizada a los pacientes con anticoagulante. La heparina es otro anticoagulante que lo utilizamos muchísimo en las células, en su cultivo celular. Pero desafortunadamente, para realizar un cuadro hemático nos produce microcoágulos. Estos cuadros hemáticos fueron clasificados. Grupo 1 y 2 son los cuadros manuales, es decir, aquellos en los que hacemos los recuentos de los leucocitos, de los eritrocitos y de las plaquetas. Además, hacemos un diferencial a 100 células. Los cuadros de tercera generación van a incluir los mismos recuentos, pero ya vamos a hablar de hemoglobina, hematocrito y de índices eritrocitarios. Los cuadros hemáticos del grupo 4, 5 y 6 manejan los recuentos celulares, el frotis de sangre periférica, los índices eritrocitarios y además el equipo nos clasifica las células, leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos en histogramas y dispersogramas. También nos pueden facilitar recuentos de reticulocitos. Esos índices eritrocitarios son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución de los eritrocitos, el volumen plaquetario y el ancho de distribución de las plaquetas. Esta es la cámara de Neuhaber. Con ella hacemos los recuentos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En la parte inferior hay un modelo de un equipo para hacer cuadros hemáticos. Estos equipos tienen 3 canales. Un canal de eritrocitos para hacer el recuento de eritrocitos y plaquetas, un canal de leucocitos para contar los leucocitos y medir la hemoglobina, y un canal diferencial para realizar el diferencial de los leucocitos. Al lado derecho está un resultado emitido por uno de estos equipos. Entonces nos muestra
todos los reportes de la línea blanca, de la línea roja, de las plaquetas y además la distribución en un dispersograma y el histograma de los eritrocitos y de las plaquetas. Los equipos automatizados utilizan diferentes técnicas para hacer estos recuentos. Vamos a hablar de cada una de ellas. Los equipos que manejan la impedancia. Resulta que las células son resistentes, ellas no son conductoras de energía. Pero si yo cojo una célula, la coloco en una solución isotónica y luego la coloco en el equipo, la célula debe pasar por una apertura. Pero resulta que ella está en una carga y va a pasar a una carga negativa. Entonces, esa diferencia de cargas hace que la célula emita una resistencia. Y esa resistencia es lo que va a contar el equipo. De esta manera, entonces, el equipo puede diferenciar si la célula es grande, es pequeña, si es un glóbulo rojo o leucocito o plaqueta. La dispersión lumínica. La dispersión lumínica utiliza un rayo láser. Esta es la técnica que utilizan los equipos de citometría. ¿Qué hace el rayo láser? El rayo láser escoge la célula que lo está atravesando y ese láser, al caer sobre la célula, va a permitir determinar el tamaño de la célula. ¿Por qué? Porque cuando la célula atraviesa el rayo, hace una penumbra y ese es el tamaño de ella. Entonces, en ese momento, el rayo láser está pasando a un ángulo de 10 grados. El escáter me mide ese tamaño. ¿Qué más nos hace ese rayo láser al mismo tiempo? Al mismo tiempo, como las células tienen gránulos, entonces los rayos también van a caer sobre esos gránulos y ellos van a dispersar unas señales, unos rayos, que son tomados por unos medidores. Esa granulosidad de la célula es lo que permite diferenciar los granulocitos. Los índices eritrocitarios que nos arroja un equipo fueron descubiertos por Winthrop en el año 1929. Estos índices se utilizan para determinar el tamaño de los glóbulos rojos, para mirar el contenido de hemoglobina y la distribución de esa hemoglobina en los glóbulos rojos. ¿Pero cuáles son estos índices? Entonces tenemos el volumen corpuscular medio, conocido como VCM. Este índice me refleja el tamaño de los glóbulos rojos. Si el volumen corpuscular medio está disminuido, quiere decir que los glóbulos rojos son pequeños y esto puede notarse cuando tenemos deficiencia de hierro o sangrados crónicos. También por deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico. La unidad en la que se reporta este índice es en femtolitro o micra cúbica. El valor de referencia 80 a 90 femtolitros. El segundo índice, hemoglobina corpuscular media, identificada como HCM. Me mira la cantidad de hemoglobina que está en cada glóbulo rojo. Valor de referencia 25 a 31 picogramos. Tercer índice, concentración de hemoglobina corpuscular media, identificada como CHCM. Es la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de cada glóbulo rojo. Se eleva cuando tenemos glóbulos rojos pequeños. Al ser el glóbulo rojo pequeño, la hemoglobina se va a concentrar en toda la extensión del glóbulo rojo. Su valor de referencia 30 a 37%. El cuarto, AD o RDW, índice de dispersión eritrocitaria. Me mide la uniformidad de los glóbulos rojos, muy utilizada en las deficiencias por hierro, vitamina B12.
El valor de referencia 11.5 a 15.1. Esta imagen muestra las fórmulas para obtener cada uno de los índices mencionados. Ahora bien, necesitamos que ese frotis de sangre periférica sea de óptima calidad. Para ello necesitamos de 3 condiciones específicas. La primera condición, la calidad del extendido. Entonces, podemos utilizar sangre capilar o sangre anticoagulada con EPTA y unas láminas apropiadas. Para realizar ese extendido, podemos utilizar 3 métodos. El método portaobjeto, el de la laminilla o el método de capas. La segunda condición, la coloración. Es uno de los puntos primordiales. La coloración la podemos realizar con colorante Rye, Ginza o May-Gruant. La tercera condición es el análisis óptimo, la revisión de esas células, la identificación de cada una de las granulaciones o elementos que pueden estar en su interior. Se debe mirar este extendido en 10X, 40 y 100X. Vamos a hablar un poquito del extendido de sangre periférica, haciendo relación a las 3 maneras como se puede hacer estos extendidos. Entonces, el primero, el método portaobjeto. Este método utiliza 2 láminas. Una lámina sobre la que se va a hacer el extendido y una lámina extensora. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener la sangre sin microcoágulos y colocarla, como se ve en esta imagen, a 1 centímetro del borde de la placa. Sobre esa gota vamos a colocar la lámina extensora. Por capilaridad vamos a dejar que se extienda por todo el borde y finalmente dejamos deslizar esta lámina extensora sobre la primera placa, así como está mostrándose en esta imagen. Si hacemos así el extendido nos va a quedar con estos bordes. Además, vamos a poder identificar una cabeza, un cuerpo y una cola, que después de colorear la placa, vamos a hacer la identificación de las células en la parte del cuerpo. La lectura la podemos hacer siguiendo esta forma. ¿Por qué escogemos el cuerpo? Porque allí es donde los glóbulos rojos apenas se están tocando. Entonces yo puedo ver perfecta la morfología de ellas y además en los leucocitos diferenciar todos sus gránulos. En el momento que nosotros hacemos los extendidos, puede ocurrir cualquier evento y eso hacer que ese extendido sea inaceptable. ¿Qué eventos pueden ser? Láminas con grasa, láminas con agua, que yo no coloque la lámina extensora en un ángulo de 35 grados, sino más alto o más bajo. Esto hace que la lámina me haga un extendido muy pequeño o muy largo. También puede suceder que cuando yo deslice la extensora, no lo haga rápido, sino me vaya frenando. En cualquiera de estos casos, la morfología de la célula se altera y no voy a dar un informe adecuado. El segundo método, el método de la laminilla. Para él utilizamos 2 láminas cubre objeto. En la primera, como lo muestra la imagen, vamos a colocar la gota de sangre en el centro. Sobre ella, en forma invertida, voy a colocar la segunda laminilla. Dejo que por capilaridad se extienda la sangre y luego retiro deslizando la laminilla superior. Ese es mi extendido que yo voy a colorear. El tercer método es el método de las capas o spinner. Entonces, para él vamos a utilizar una lámina con 2 gotas de sangre y la vamos a colocar en una centrífuga.
Con la fuerza que ejerce la centrífuga me va a distribuir las células de una manera muy homogénea. Además, me va a quedar una monocapa, es decir, el frotis va a ser muy delgado. Esto permite que yo pueda identificar claramente células y morfología. Nuestra segunda opción, la coloración óptima. Las células tienen componentes ácidos, básicos y neutros. Los colorantes, que tienen un pH apropiado idéntico al de la sangre, penetran la célula y tienen afinidad a estos componentes, pudiendo de esta forma apreciar gránulos, núcleo, citoplasma y membrana celular. Los colorantes más utilizados son Rye y Ginza. La coloración de Rye es un colorante policromático conformado por colorante Rye, que tiene azul de metileno oxidado, que me tiñe los componentes ácidos, es decir, el RNA, de un color basófilo. También tiene eosina ácida, que me tiñe componentes básicos, como la hemoglobina y los gránulos de los eosinófilos. Se utiliza un buffer-fosfato de sodio cuyo pH es de 6.4 a 7. Los extendidos de sangre periférica se deben cubrir con el colorante y dejar 5 a 8 minutos. Sobre este colorante colocamos el buffer, permitimos la formación de un brillo metálico, dejamos 6 a 10 minutos y jugamos. Limpiamos la placa, dejamos secar y realizamos la lectura. Las casas comerciales nos entregan reactivos con un pH óptimo como el de la sangre y además nos hacen la referencia de los tiempos de coloración, pero cada laboratorio debe estandarizar estos tiempos según sus necesidades. El colorante de Ginza trabaja a un pH de 6.4 a 6.9. También nos tiñe material genético que está ubicado en el núcleo, en las mitocondrias, ribosomas y brinda un color azul o basófilo. Nos tiñe la hemoglobina y las proteínas presentes en los eosinófilos. Componentes azul de metileno, azur A y azur B, eosina, metanol y glicerina. Acá hay algo muy importante. Hay casas comerciales que nos venden el colorante diluido en metanol. Hay casas comerciales que nos venden el colorante diluido en agua. Cuando está ya con el alcohol no hay necesidad de fijar el extendido, pero si está diluido en agua, antes de colocar el colorante debe fijarse la placa con alcohol metílico. Tercer punto, el análisis óptimo. Para eso, entonces tenemos que tener unas características que se deben observar y decir, sí, quedó bien hecha la coloración. ¿Cuáles son esas características? El color de los eritrocitos debe ser definido, rosa salmón. Los núcleos de los leucocitos de un tono púrpura a azul. El citoplasma de los neutrófilos rosado con unas granulaciones muy finas color lila. El citoplasma de los mononucleares va de tonos grises a azul claro. Es importante saber que las células deben verse bien definidas para poder emitir un diagnóstico. Se deben observar en 10, 40 y 100x. Cuando yo observo una célula en 10x, un aumento final de 100x, lo que quiero evaluar es la calidad del extendido. Es decir, que yo no vea
hacia los bordes de la placa los monocitos y los neutrófilos. Una coloración uniforme y revisar la placa buscando el fenómeno de Rouleaux o autoaglutinación. Paso a objetivo de 40, un aumento total de 400X. Voy a buscar la zona del cuerpo donde los eritrocitos apenas se están uniendo uno al otro. Puedo hacer un recuento tentativo para ir ya mirando si realmente es óptima esa zona. Entonces voy a contar los leucocitos que vea por campo y luego voy a multiplicar por 2000. Este recuento tentativo debe coincidir con el recuento que el equipo me ha brindado. También miro la distribución plaquetaria y nuevamente verifico que no exista agregación plaquetaria producto del extendido o del anticoagulante que se utilizó. Paso a objetivo de 100X, un aumento total de 1000. Ya elegida la zona del cuerpo, voy a empezar a leer las células teniendo en cuenta la característica pintorial de cada una de ellas. Hacemos la identificación de 100 leucocitos que vamos a llamar el diferencial. También buscamos hemoparásitos intra o extracelulares. El recuento de plaquetas también lo hacemos muy tentativo en 10 campos, multiplicando por el recuento de eritrocitos y dividiendo por 200 eritrocitos. Ahora bien, cada colorante tiene una característica para cada célula. Podríamos generalizar diciendo lo que ya se dijo, es decir, el citoplasma que se vea rosado en los granulocitos, que se vea gris, azul en los mononucleares. Pero realmente cada colorante afianza más esa reacción tintorial. Entonces, si vamos a mirar el RAI, los monocitos tienen un citoplasma grisáceo con unos gránulos muy finos color rojo. En Ginseng lo vemos azul claro. La coloración de RAI en el citoplasma de los linfocitos nos da una tonalidad azul, al igual que en el Ginseng. El núcleo de los linfocitos y de los polimorfos con RAI lo veo púrpura oscuro, con Ginseng violeta. El núcleo de los monocitos, RAI púrpura claro, Ginseng violeta. Los gránulos con RAI del eosinófilo los veo anaranjados. En Ginseng los veo pardo rojizos. Los de los basófilos los veo púrpura o azul oscuro. Con Ginseng los veo azules. Las granulaciones con RAI las veo finas y lilas. Con Ginseng se ven un poco más gruesas. Las plaquetas en ambos las veo violeta, diferenciando bien sus granos. Los eritrocitos los veo rojo suave en Ginseng o color salmón y en RAI color salmón. Durante la coloración puede ocurrir errores que también tenemos que tener en cuenta y saber cómo se soluciona. ¿Cuáles problemas se pueden evidenciar? Que los eritrocitos se vean de un color gris. ¿Por qué pudo haber ocurrido? Porque el colorante o el buffer tenían un pH alcalino. Si veo los leucocitos muy oscuros, el lavado fue insuficiente. Si los gránulos de los eosinófilos no los veo rojitos, anaranjados, sino grises, la tinción fue prolongada o se utilizó anticoagulante heparina. Cuando los eritrocitos se ven de un color muy suave, quiere decir que el colorante o el buffer estaba con un pH muy ácido. Los leucocitos también se pueden apreciar muy pálidos, y esto quiere decir que el enjuague fue muy prolongado. Esta imagen nos muestra las características detalladamente de cada una de las células.
Ahora, cuando hacemos un extendido de sangre periférica, lo ideal es poder observar la morfología de los eritrocitos para poder relacionarla con los índices eritrocitarios. Esa morfología puede iniciarse verificando el tamaño de los glóbulos rojos. El tamaño de los glóbulos rojos está entre 6 a 7 micras, pero por algunas patologías se puede alterar y verse más pequeños o de mayor tamaño. Este proceso es lo que llamamos anisocitosis. Los vamos a ver de gran tamaño y se llamarán macrocitos, y esto ocurre en hepatopatías crónicas o en alteración de la eritropoyesis. Lo vamos a ver disminuidos, o sea, microcitos, va a ser porque tenemos problemas con el hierro o talasemias. También vamos a ver alteración en las células, es decir, poiquilocitosis. Esta imagen nos muestra diferentes fotos de microscopía electrónica. Como ustedes ven, se aprecia perfecta la alteración en la membrana del glóbulo rojo, proporcionando alteración en su forma. ¿Cuáles son esas alteraciones? Las principales son los esferocitos. El glóbulo rojo disminuye su tamaño, concentra la hemoglobina. Se evidencia en anemias hemolíticas autoinmunes, en incompatibilidad por ABO. Este problema se evidencia en la incompatibilidad por ABO en las anemias hemolíticas autoinmunes. Se pueden apreciar eliptocitos en los casos de eliptocitosis hereditaria, anemia ferropénica o talasemias. Los ovalocitos se presentan en las anemias megaloblásticas. Los estomatocitos en las anemias hemolíticas y en la enfermedad hepática crónica. Cada una de estas células está reflejada en las imágenes que estamos pasando. Tenemos también células en diana, que se evidencian en las hemoglobinopatías, en las talasemias, enfermedades hepáticas crónicas y en el hiperesplenismo. Los drepanocitos o células en Os presentes en las anemias falciformes. Esta forma se adquiere por la presencia de hemoglobina S en su forma desoxigenada. Los esquistocitos son glóbulos rojos que se han roto y este proceso ocurre por coagulación intravascular diseminada, síndrome hemolítico y por quemaduras. Los equinocitos o células de Burr son células que tienen unas espículas que se presentan por disminución del adenosín trifosfato. También en las insuficiencias renales. Los acantocitos o células Spur. Sus espículas son más alargadas y se observan en las lipoproteinemias, en las hepatopatías severas y en la administración de heparina al paciente. También en anemias severas y después de una esplenectomía. Los dacriocitos son esas células que tienen forma de lágrimas, presentes en anemias graves y en metaplasia mieloide. Los excentrocitos. La hemoglobina se va hacia los extremos de la célula. Esto ocurre cuando hay serocitosis congénita. También podemos tener alteraciones al realizar la coloración respecto a la hemoglobina. Entonces puede ocurrir que el glóbulo rojo quede muy coloreado. Esto se llamaría hipercromía y es porque la concentración de la hemoglobina es alta. Hipocromía, cuando la concentración de la hemoglobina es baja. Entonces la hemoglobina se distribuye hacia la periferia de la célula. Policromasia,
cuando el glóbulo rojo que estamos mirando es un glóbulo rojo joven. Entonces tiene un alto contenido en RNA. Y el RNA es más afín al colorante y va a quedar teñido de un morado oscuro. Esto aumenta cuando hay inmadurez celular. En un extendido de sangre periférica también podemos encontrar inclusiones eritrocitarias. Ejemplo, reticulocitos. Acabamos de mencionar que los glóbulos rojos jóvenes tienen material genético en exceso, no ha sido liberado totalmente. En los procesos regenerativos o arregenerativos es necesario hacer el recuento de estos reticulocitos. Para ello utilizamos un colorante vital. Podemos observar punteado basófilo. El punteado basófilo son agregados de gránulos ribosómicos de RNA y se evidencia en las intoxicaciones por plomo. Existen los cuerpos de Pappenheim que son pequeños basófilos, puede haber uno como puede haber varios en la superficie del glóbulo rojo y se presentan en las anemias sideroblásticas congénitas. También podemos apreciar cuerpos de Holly, son inclusiones de DNA pequeñas de color violáceo que se unen a la membrana del glóbulo rojo y esto ocurre cuando se realiza esplenectomía. Los anillos de Cabot son inclusiones anulares del citoesqueleto, es decir, los filamentos intermedios y los microtúbulos se precipitan por un defecto en la división celular y forman los anillos dentro del eritrocito. Los cuerpos de Heinz son células maduras pero con precipitados de hemoglobina inestable. Estos cuerpos se pueden presentar escasos o abundantes en cada uno de los eritrocitos. En esta imagen se evidencia la presencia de cada una de estas inclusiones. Las plaquetas. Es muy importante también mirar las plaquetas, relacionar su tamaño, su agregación. Normalmente en un extendido de sangre periférica yo puedo encontrar agregados de 3, 4 plaquetas, pero cuando observamos esto que les estoy señalando en la imagen, podemos pensar que realmente hay un problema en agregación plaquetaria del paciente o que estoy utilizando heparina y el paciente está haciendo reacción a ella. También podemos observar este proceso que se llama satelitismo y es cuando la plaqueta se agrega pero rodeando a los leucocitos. La plaqueta tiene un tamaño definido, 2 a 3 micras, con un valor de referencia de 150.000 a 400.000. Las plaquetas pueden observarse también de un mayor tamaño, estaríamos hablando de macroplaquetas. Puedo tener un número anormal de plaquetas o puedo tener disminución en el número de plaquetas. En cualquiera de las dos situaciones, el paciente va a tener problemas frente a su coagulación. La plaqueta no tiene núcleo. La plaqueta sale del rompimiento de un megacariocito. Esas plaquetas, cuando las apreciamos, entonces uno dice, pero entonces, ¿qué es esto que yo les estoy señalando en esa imagen? Son gránulos que tiene la plaqueta. La plaqueta tiene dos tipos de gránulos, unos densos o cromómeros que están conformados por serotonina, ADP, calcio y que son los que intervienen en la cascada de la coagulación. Pero hay una parte clara, esta parte, que se llama el hialómero. En esa parte es donde está el factor plaquetario 4 y los factores de coagulación 5 y 8. En la imagen anterior, al igual que en esta, estamos viendo agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria puede ser producto
de una aglutinación mediada por autoanticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser clase IgG, clase IgM y en algunas ocasiones clase IgA. El anticoagulante in vitro modifica algunos receptores que están colocados en la membrana de la plaqueta. Por esto, los anticuerpos van y se ligan a esta membrana y se forman estos agregados plaquetarios. ¿Por qué el médico puede identificar que es un agregado y no que sí es por alguna alteración en el paciente? Porque estos pacientes no presentan procesos hemorrágicos, tampoco alteración en la cascada de la coagulación. Entonces, en este momento es cuando se hace indispensable el reconocimiento del frotis de sangre periférica buscando esta agregación plaquetaria. Hay algunas patologías en las que se puede evidenciar esta trombocitopenia. Ejemplo, la mononucleosis infecciosa, la enfermedad por crioaglutininas, la cirrosis hepática, administración de ácido valproico o anticoagulantes orales. Respecto a esto, pues hay varios estudios que lo mencionan, pero también se habla que es un proceso in vitro. ¿Cómo podemos nosotros descartarlo realmente? Tomamos una muestra de sangre al paciente, pero ya no en anticoagulante hepta, sino con anticoagulante citrato de sodio. En este momento, al hacer el extendido, no vamos a evidenciar la agregación plaquetaria. Otra situación que podemos observar en un frotis de sangre periférica es el satelitismo. También lo podemos evitar en muestra tomada con sangre con anticoagulante citrato de sodio. El satelitismo es cuando las plaquetas rodean a los leucocitos. Entonces, al rodearlos, hacen una especie de trampa. También podemos observar la presencia de plaquetas aglutinadas y glóbulos aglutinados. Esto ocurre por la presencia de crioaglutininas y estos anticuerpos se encuentran en la trombocitopenia autoinmune idiopática. Las macroplaquetas no poseen en su membrana esta proteína. Por su ausencia, se impide la unión de las plaquetas a este factor. El proceso de satelitismo lo podemos evitar cuando tomamos la muestra con anticoagulante citrato. Las crios la podemos solucionar este fenómeno de aglutinación plaquetaria si colocamos la sangre a 37 grados centígrados y luego hacemos el extendido. En un buen extendido de sangre periférica coloreado adecuadamente, también podemos encontrar hemoparásitos y los podemos clasificar. En esta imagen podemos observar el fenómeno de Rouleaux. El fenómeno de Rouleaux, entonces, es cuando nuestros glóbulos rojos se colocan en hiladas de moneda y ocurre porque el potencial Z se altera. En esta imagen, la autoaglutinación se evidencia porque los glóbulos rojos se amontonan. Podemos disociarlos calentando la sangre a 37 grados centígrados y hacer el extendido. Respecto a los leucocitos, podemos encontrar leucocitos de mayor tamaño, hipersegmentados además, como estos que se observan como macropolicitos en la anemia perniciosa. En las intoxicaciones y en las infecciones podemos encontrar dos casos: granulaciones tóxicas y la formación de vacuolas, como se muestra en esta imagen. Les dejamos de recuerdo unas referencias bibliográficas y las gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con muchísimo gusto se la solucionamos. Muchísimas gracias.